Bueno, imágenes que nos meten en el tema que vamos a abordar en este bloque. Veían ustedes los cortes de ruta en distintos lugares de la provincia. Y eso que ustedes veían recién era la audiencia, un lugar muy chico hoy en la oficina judicial en Rawson. Había representantes del gobierno, estaba Federico Mazzoni, Mariana Vega, Oscar Antonena, el nuevo ministro de Economía. Estaba el jefe de policía también, Miguel Gómez, ahí lo ven de espalda. Y del otro lado había quien nos acompaña, que es integrante del equipo de la Defensa Pública de la provincia, abogados de gremios, había algunos dirigentes sindicales del SOYAP. Esto tiene que ver con una presentación que se hizo el viernes. Es un habeas corpus preventivo. Esto era cuando había un momento de tensión muy fuerte, la gente en las rutas, parecía que se venía un desalojo, una represión por parte de la fuerza policial. Por suerte no llegó a mayores. Me parece que tiene que ver mucho con esta acción que ha presentado la defensa. Nos acompaña justamente Germán Kexel, integrante del equipo de los defensores oficiales. Gracias por venir. Bueno, es así. ¿Qué alcance tiene un habeas corpus preventivo como el que está vigente en este momento? Bueno, es una acción judicial que se interpone cuando se ve amenazada, en este caso es la libertad ambulatoria de cualquier persona, en este caso cualquier ciudadano, y lo puede, es una acción que no requiere de mayores formalidades, porque justamente lo que se intenta controlar y verificar es un derecho muy importante como es la libertad. Y lo puede interponer cualquier persona en representación de quien se ve amenazado en este caso. Por eso es preventivo, se veía amenazado. Nosotros lo hicimos el viernes porque, bueno, nos despertamos con la noticia de Comodoro Rivadavia, la detención de Murphy y la otra integrante dirigente sindical, y que transcurrían las horas, que no se producían las liberaciones y que al menos en el marco del procedimiento provincial y en este tipo de casos se extreman como los recaudos a fin de que la audiencia se haga lo más rápido posible, en la medida que el Ministerio Público Fiscal tenga la información, para justamente evitar este efecto que se terminó generando, ¿no? Y después comenzó la discusión de cuál era el fuero que estaba interviniendo, y bueno, la réplica que tuvo aquí en el Valle, y frente a ello, y muchos llamados, y bueno, un poco veníamos siguiendo los medios muy alertas. La función principal de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa es justamente la protección de los derechos humanos de la chubutense, ¿no? Entonces, frente a ello, articulamos esta acción. Perdóname, ¿presumían un desalojo violento entonces? Sí, esa hipótesis, en función de esa hipótesis, ¿hubo esa reacción de la Defensoría con el antecedente de Comodoro? Sí, de hecho, en un momento desde el gobierno se comunicó que comenzaban a... Sí, protocolo, se activó el protocolo, creo que es la palabra. Exactamente, a contar los plazos que son y ahí cortos. Es donde aparece el habeas corpus. Sí, nosotros ya lo veníamos evaluando, hubo una articulación con algunos abogados de gremios que estaban interesados exactamente en ese tipo de medida, a fin, ¿qué es lo que pedíamos básicamente? De que la policía no intervenga violentamente, porque no había otra forma de proceder al desalojo, por la fuerza, en un contexto tan complejo, en una situación provincial tan excepcional, los ánimos muy caldeados, y que se convoque al diálogo institucional por parte del Ejecutivo. Entonces, que se interrumpa eso que nosotros veíamos que podía generar un grave daño, tanto a la libertad como a la integridad, y como solemos tener algo de experiencia en este tipo de procedimientos que son masivos y que son muy complejos, articulamos esa herramienta y el juez Nieto Villace nos convocó una audiencia en forma inmediata que, bueno, terminó como... Uno no puede dejar de pensar en el caso Maldonado, ¿no? Como el ejemplo más concreto que tenemos de cuando no se llega a un diálogo previo y se llega a esa situación. Ahora, ¿cómo está el tema hoy? Porque decía Nieto Villace hoy en audiencia, veo que hay una instancia de diálogo más abierta al lado del viernes, que estaba como muy tenso, pero está lejos de llegar a algún tipo de... El gobierno lo que quiere es que desalojen la ruta, y eso los gremios no lo quieren hacer, digamos, o los gremios, o los manifestantes, los trabajadores, ¿no? Sí, de verdad, bueno, la apreciación del juez fue que el clima era menos tenso que el viernes pasado, donde, bueno, creo que comenzamos la audiencia y se produjo la liberación de Murphy, pero... No, parece que corrió la policía en la Ruta 7. Se fue la policía. Fue un hecho... Sí, llamativo. A partir de la convocatoria de la audiencia, entendemos nosotros. Y, a ver, me parece que no hay que confundir las cosas porque, bueno, se ha comunicado, hay varias mesas donde se dialogan y se intercambian y se cuestionan diferentes opiniones, estrategias. Esta particularmente tiene este objetivo. El juez lo repitió, tanto el viernes como hoy,
no va a ser la mesa donde se van a discutir ni la paritaria, ni los acuerdos, ni cómo van a ser los pagos que en su momento se resolvieron, ni la obra social, que son cuestiones que nos atraviesan a todos, porque nosotros también como trabajadores estatales en algún sentido, pero no se discuten. Acá lo que se discute es, el protocolo entre otras cosas establece que la acción previa al desalojo es juntarse con las partes a fin de requerirles que efectivamente desalojen la ruta. Ahora, lo que planteamos nosotros es, ese desalojo no lo puede, ese llamado al diálogo no lo puede convocar la persona que es, encima en este caso, el ministro, que lleva adelante las negociaciones, que generaron desencuentros. Esa convocatoria al diálogo es una formalidad, porque, a ver... Ya está roto de antes. Nosotros lo que queremos es una mediación, la mediación la hace un tercero imparcial. Entonces, si hay dos partes con opiniones tan encontradas, en ese momento tiene que aparecer otra instancia del Estado que diga, bueno, vengan a esta mesa, conversemos, y la situación es compleja, pero puede ser peor. Si hay mucha gente detenida, si hay gente lesionada, o inclusive, bueno, el antecedente que mencionás vos, en la provincia la situación se puede agravar aún más. Entonces, frente a eso, que es un poco lo que nos demanda nuestra ley orgánica, ser proactivos para prevenir y evitar que se genere. Eso solo es lo que se discute en la audiencia de juez. Es decir, que no existió un pedido formal del gobierno para que no se lleve adelante el corte de ruta. ¿Eso no sucedió? ¿O se sucedió el pedido de Mazzoni en ese ámbito de que no haya cortes de ruta y se dejó de lado en función de lo que se está diciendo? Cada una de las partes, digamos, alegó en beneficio de su estrategia, su planteo. Ahora, el juez no resolvió respecto a esas cuestiones porque el aeropuerto está abierto. Correcto. Entonces no hay sentencia. Pues se empezó a hablar del tema de los descuentos, los días de paro. Usted lo que dice es, esto no tiene que ver con la audiencia. Eso no tiene Eso se dirime en otro ámbito. Sí, te entiendo. Cada uno defendió su postura y por qué está haciendo lo que está haciendo. De paso reclamó, pero el juez marcó la pauta de que esto tiene otro objetivo. Sí, lo que comunicó hoy el ministro Mazzoni fue que el gobernador va a llamar a una especie de reunión, de concertación con varias fuerzas, con todos los sindicatos, el jueves, porque digamos la primera instancia de la audiencia es como un parte de novedades de la situación. En este caso fue, bueno, del viernes hasta hoy no hubo incidentes complejos como lo que atravesamos aquel día. Bueno, después comentó estas medidas que tendrían que ver con retomar el diálogo, y sobre el final de la audiencia el ministro planteó la posibilidad quería que se le informe si iba a haber otras medidas de fuerza, y ese compromiso del dirigente gremial, el único que estaba presente allí, respecto de que hasta el jueves no habría medidas de fuerza. Bueno, pero fue un diálogo que no tiene que ver con lo que fuimos a plantear ni con lo que resolvió el juez. Germán, en lo que compete a ustedes, Sí. ¿a usted lo deja tranquilo la explicación del jefe de policía? Que escuchaba yo y que él habla de cómo actúan ante una situación así, si están armados o no, si por qué ustedes dicen no se puede identificar el rostro de algunos policías. A ver, nos tenemos que remontar necesariamente al famoso protocolo de intervención en manifestaciones públicas. Ese protocolo es una copia en un 95% de un protocolo que se resolvió en el Consejo Federal de Seguridad en Bariloche hace 2 años, evento que fue llevado adelante por la ministra Bullrich. Es una copia casi textual. Pero ese protocolo nacional nunca entró en vigencia porque no salió por el boletín oficial. Sí tuvo mucho cuestionamiento del organismo de derechos humanos. Sí el provincial salió por resolución ministerial. Tenemos colgado en la página de la defensa un dictamen donde nosotros planteamos muchas objeciones. Una de ellas es, si vos querés regular la convivencia ciudadana, el derecho a la protesta, la obligación de la policía de controlar lo que allí sucede, bueno, convoca a varios integrantes para que sea algo más o menos consensuado. Bueno, es una resolución que copiaron eso y la sacaron sin convocarnos. Pero al margen de eso, se plantean objeciones puntuales. Lo de llamado al diálogo me parece primordial. El Poder Judicial tiene especialistas en mediación de conflictos que no son convocados y van ellos supuestamente a resolver, digamos, quien ordena la medida de fuerza es el mismo que antes convoca el diálogo, entonces como que se rompe el diálogo. Es una ciencia saber dialogar, y hay gente que estudia para convocar a las partes y hacerlo llegar a un camino común donde haya consenso. Bueno, esto no está. Lo de las capuchas, puntualmente, lo que se planteó es algo que resolvió la justicia provincial hace muchos años en el famoso hecho de Corcovado, ¿se acuerdan? Sí.
Claro, ¿no? Un hecho en el cual hubo... en un domicilio, toda la gente del GEOP tapada. Exactamente, bueno. En aquella circunstancia, el juez lo que resolvió es, no puede intervenir personal policial sin identificación y con la cara tapada, porque si algo sucede es una garantía de impunidad, y eso no puede suceder por quien representa al Estado. Entonces tiene que haber formas alternativas de identificación. Una de las objeciones planteadas en el protocolo, que lo planteamos en la audiencia del viernes, y el juez Nieto Ibarzi dijo, bueno, esto me interesa de lo que plantea la defensa. Hoy, Gómez, el jefe de la policía, nos comunicó, para nosotros es interesante, digamos, la información que llegó, de que ya se instrumentó una forma de identificación alternativa con un número en la espalda que asegura de que esa intervención con la especie de capucha protege la integridad de los policías, pero al mismo tiempo no es garantía de impunidad por si algo aconteciera. Esperemos que no. Germán, ¿qué pasa? El jueves hay previsto un anuncio, una marcha importante, el jueves 22. ¿Va a haber presencia de la Defensoría Pública en ese ámbito? ¿O si la reunión de hoy activa algún tipo de medida especial respecto del accionar de la policía ese día? Alerta, nosotros por la función de defensores de derechos humanos tenemos que estar. Van a estar. Ahora, nuestra intervención en general más eficaz, más que estar, al haber un corte de ruta donde si hay un hecho, un abogado, ¿qué va a hacer? No se va a meter a separar a un policía de un manifestante. Nosotros lo que tenemos que hacer es articular la acción judicial en el momento preciso a fin de que se convoque ese diálogo y que se vaya reconstruyendo esa decisión. Lo que nosotros, a ver, tranquilo tranquilo uno nunca está por la situación conflictiva que vivimos, pero lo que nosotros sabemos es que en base a lo que dijo el juez, él va a estar alerta cualquier día, a cualquier hora, estas son palabras textuales del juez, para volver a convocar por si se registra alguna situación conflictiva de este tipo. Y está vigente el habeas corpus. El habeas corpus está abierto, o sea que no puede haber desalojo por la fuerza porque nosotros, digamos, ya establecimos un canal de diálogo a fin de que eso no ocurra. Y además se acordó, por lo que escuché hoy, de determinada distancia de las fuerzas policiales, porque el otro día cuando fue el corte en la Ruta 7, yo contaba que había un operativo Tenaza, estaban las fuerzas muy pegadas a la gente en el medio en una especie de sándwich, rodeadas de la fuerza. Entonces, eso también, esa cercanía genera como una especie de provocación. Ahora, el compromiso es que estén como más alejadas, presentes, pero en una postura, no sé si más pasiva sería la palabra. Sí, nosotros hablamos de que el gran despliegue de gente, digamos, que porten armas, aunque a veces nos explicó Gómez, digamos, Montino, que no llevan los cartuchos porque en el protocolo está establecido que no pueden llevar armas, digamos, letales. Entonces no llevan los cartuchos, pero genera una situación, ya la tensión que viene, porque a nosotros nos pasó, atravesamos con el juez y los integrantes del Poder Judicial que fuimos a la audiencia de Raudo, atravesamos todo lo que fue el corte, la tensión era extrema. Entonces, en ese sentido, la parte que nos toca a nosotros es ejercer el rol de decir, bueno, paños fríos, pero respecto de cómo se resuelve el conflicto. Me parece que, digamos, lo dejó muy bien claro el juez. Acá hay otra mesa que tiene que funcionar para resolver las otras cuestiones. Ahora, lo que nosotros queremos es ser parte de un Poder Judicial proactivo, alerta, y que hay como un principio que el derecho penal es la última ratio, o sea, es lo último que interviene a fin de resolver un conflicto, es el derecho penal. Pero nosotros un poco interpretamos esto de manera tal de va a ser mucho más caro, mucho más problemático, mucho más doloroso y mucho más difícil de reparar si intervenimos cuando tenemos gente en los hospitales, gente detenida. Hemos visto procedimientos, más de 10, 15 detenciones, no hay lugar en la provincia donde son alojados, en el patio de la alcaidía, en la sala de visita de la comisaría segunda, vamos y lo comprobamos. Entonces convocamos a la parte a fin de que evitar esas situaciones e intentar el diálogo para resolver el corte de ruta, que es lo que nos interesa, no a fin de intervenir en las estrategias de los gremios que no tienen nada que ver con la función que cumplimos nosotros, ni de los gremios ni del gobierno. Bueno, próxima reunión y con eso cierro. De esta mesa. El martes. ¿Los mismos integrantes, los mismos participantes? Sí, a ver, en principio lo que dijo el juez es que vengan representantes de los gremios, que sean, valga la redundancia, representativos de la mesa de unidad sindical. Ahora, lo interesante sería, pero sobre todo para llenar de contenido un espacio que tiene exclusivamente este fin. Entonces, que sea lo más representativo posible, un poco en razón de lo que sucedió hoy, de si los acuerdos que se llevaron adelante, no por parte del juez, sino medio como lateralmente a la audiencia, fueron representativos o no. Lo interesante es llenar de contenido a fin de decir, tenemos una forma
de evitar un conflicto a fin, cuando está todo por explotar, digamos, como una especie de reducción de daño. Entonces, inclusive los gremios que no integran la mesa de unidad sindical, que puedan componerlo, están todos invitados. Así que por ahí en esta semana se puede realizar alguna otra reunión, pero para que no sea demasiado tarde y que no estemos sobre la medida del desalojo, es que el juez instauró esto que la verdad es bastante novedoso, es bastante experimental, y a nosotros por lo menos nos deja conforme en tanto somos representantes del Estado, de una parte del Estado, y lo que queremos es, digamos, poder ayudar en lo que servimos, que no sea peor de lo que viene siendo, que por supuesto que es muy doloroso y atraviesa la vida y la familia de todos los que estamos en esa audiencia. Absolutamente. Gracias, doctor, por haber Gracias, venido. doctor, por la visita. Es muy gentil. ¿Hacemos la pausa? Dale, pasaba Germán Keixen entonces y tenemos al último bloque dedicado a la masacre de Trelew.